de nuevo. Hay unas reglas de oro en un infarto agudo de miocardio con respecto de cómo debo de abordarlo con respecto a la toma del EKG. Guías Europeas 2023. Debe de realizarse en menos de 10 minutos una toma de electrocardiograma con su debida interpretación en los primeros 10 minutos o antes de los 10 minutos. Eso es regla fundamental donde me disminuye a mí la mortalidad y me ayuda a mí caracterizar y hacer un diagnóstico para realizar eh, su abordaje indicado. Si el paciente que llegue con dolor torácico y llega con una clínica de isquemia miocárdica, muchas veces esos pacientes pueden llegar antes de 30 minutos o a los 10 minutos del inicio del dolor y situaciones que todavía no se ven cambios electrocardiográficos en el EKG. No debo de descartar infarto agudo miocardio. Debo dejarlo en observación y se manda de forma seriada tomas de electrocardiograma cada 15 minutos en las primeras 2 horas para mirar si hay cambios electrocardiográficos. Esto también debe de apoyarse con la toma de troponinas cardíacas. Pero con el simple hecho que me llegue un paciente con dolor torácico y yo le tomo un EKG y el EKG sale normal, no debo de descartar un síndrome coronario agudo. Para pacientes que tengan infarto agudo miocardio con elevación del ST de la cara inferior, debo de descartar afectación del ventrículo derecho. Debo de tomar derivadas B3R, B4R y debo de tomar B7, B8 y B9 porque debo para ver si hay afectación del ventrículo derecho. Recuerden, pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST de la cara inferior del corazón, debo descartar una afectación del ventrículo derecho tomando derivadas B3R, B4R y B7, B8, B9 de la cara posterior. Ahora, pacientes en el cual, perdón, acá está. Pacientes con infarto agudo miocardio de la pared posterior, donde yo voy a sospechar un infradesnivel, o sea, es decir, el ST está por debajo, pero si yo veo que ese infradesnivel está en B1, B2, B3, con una onda T positiva, con onda T positiva, debo de tomar derivaciones posteriores, porque esto es un patrón inmediatamente que hay una depresión o un infradesnivel del segmento ST. Yo debo sospechar infarto agudo miocardio con elevación del ST en la pared posterior, tomando derivadas B7, B8 y B9. Importante tener esas características, aunque más adelante hablaremos de cada de esos detalles. Llega un paciente al servicio de urgencias por el cual llega con un síndrome, con un dolor torácico de origen isquémico, donde ya realicé una historia clínica, una semiología del tórax, órdenes inmediatas, tomas de signos vitales, acceso venoso y tomar electrocardiograma con su debida interpretación. Todos estos pasos deben de realizarse en menos de 10 minutos. Muchas veces el personal de salud comete ciertas falencias que se deben de mejorar y debemos de conocer cómo tomar un electro de forma confiable para evitar alteraciones. El paciente que le va a tomar un electro, primero que todo, debo de retirarle todas las piezas, objetos metálicos, celular, aretes. También es importante prótesis dental, monedas, todo eso que me pueden hacer alteraciones en la toma electrocardiográfica. Muchas veces pasamos por alto estos detalles y el paciente en los pantalones contiene monedas y esto hace alteración de la máquina de electrocardiografía. Entonces,
importante conocer que el paciente se retire todos estos objetos personales para la toma de electrocardiografía. Una vez que ya haya realizado, una vez que ya haya realizado el retiro de todas las pertenencias, yo debo de conocer lo básico para poder decir este electro es confiable, este electro es confiable. Y vamos a hacer unos paso a paso. Primero, todo electrocardiograma que pase por sus manos debe de estar con el respectivo nombre del paciente y su identificación. Importante. Muchas veces en un servicio de urgencia, cuando estamos tratando muchos pacientes, los electrocardiogramas se confunden, le pasan un electrocardiograma que no es del paciente que usted está atendiendo y se puede convertir en un mal abordaje o aumentar la mortalidad del paciente y conllevar a una situación de error. Entonces, siempre que pase un electrocardiograma, marcarlo con su identificación. A no ser que esté en una sala de reanimación, yo estoy mirando el electrocardiograma y evidentemente el electro que me están pasando es el que está saliendo de la máquina recién impreso. En la máquina de electrocardiografía siempre tiene que estar en esta calibración que se debe hacer con antelación siempre que voy a tomar, antes de tomar un electrocardiograma, donde me va a decir esta calibración a una velocidad de 25 milímetros por segundo y con un voltaje de 10 milímetros de 10 milivoltios. 10 milivoltios. Recuerden, esta calibración es la que siempre se debe de inferir para que sea un electro confiable. Ahora, si nosotros ya cumplimos con estos dos primeros pasos, debo de siempre fijar la mirada en el electro en dos derivaciones de forma primaria. La primera, yo tengo que prestar atención en qué posición o cómo están las ondas en ABR y cómo están las ondas en D1. Cómo está en ABR y cómo está en D1. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque hay unas reglas fundamentales donde uno puede decir este electro está mal tomado. Siempre que usted mire ABR debe de estar negativa como primer paso. Si ABR es negativa, el electro podemos decir que está bien tomado. D1, la derivada de 1 debe de estar positiva. Cuando ustedes le pasen un electro y ABR es positiva, la orden es vuelvan a tomar el electro porque el electro está mal tomado. Muchas veces se confunden de los electrodos o los electrodos están mal posicionados y esto me hace alteración electrocardiográfica. Bien, siempre nos han enseñado que a pesar de que volvemos a verificar que el electrocardiograma está bien tomado, ya confirmé sus derivaciones y persiste que ABR es positivo, lo primero que nos han enfocado a nosotros es que el paciente tiene destrocardia. Una destrocardia que es una condición anatómica diferente donde la posición del corazón está contraria a la posición anatómica normal de un ser humano. Entonces, la destrocardia es el posicionamiento contrario del corazón, y por eso el vector de direccionamiento, el vector de despolarización va a ser diferente. Pero resulta que la destrocardia es lo último que voy a pensar en un paciente. Es lo último que voy a pensar. Primero hay unas tres condicionantes que voy a pensar primero, y si ya descarté que es lo más común, de cuarta opción, dejo la destrocardia del paciente. Ahora, mire, primer paso, verifique que ABR sea positivo, sea negativo. Si es positivo, vuelva a tomar el electro. Si persiste que ABR sigue positiva, entonces ya voy pensando en un diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnóstico voy a pensar primero? Que el paciente tiene un bloqueo
fascicular, bloqueo de rama izquierda con un bloqueo anterior, puede ser uno de los casos, o un bloqueo trifascicular, donde el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular, donde el paciente pueda tener bloqueo de rama derecha con un bloqueo anterior. Es uno de los casos que se puede presentar. Como tercera opción, el paciente puede estar con un síndrome de preexcitación. Hay dos, pero el más común es el Wolff-Parkinson-White, que puede presentarse en un paciente. Y si yo ya descarté esos condicionantes, entonces la destrocardia es lo último que debo de diagnosticar y realizar. Si estos paso a pasos anteriores ya se realizaron, voy a mirar si el ritmo es sinusal o no sinusal, y me doy cuenta con la presencia de la onda P en las derivaciones D2, D1 y ABF, que siempre siga un complejo QRS. Es importante tener en cuenta esos pasos. Como meta principal de una toma de un electrocardiograma es mirar condicionantes, aquí ya estoy acomodado, listo. Como meta principal de la toma de electrocardiograma es mirar cómo se encuentra el corazón y con alteraciones electrocardiográficas en el contexto de infarto agudo miocardio, que el paciente no tenga me esté mostrando a mí signos de isquemia. En infarto agudo miocardio lo primero que tengo que mirar es ubicación y si hay signos de isquemia o no hay signos de isquemia, o cambios electrocardiográficos que me diga a mí hay oclusión o hay obstrucción o disminución del flujo sanguíneo. Una derivada es una visual del corazón, es como si yo estuviera mirando el corazón de este punto, estoy mirando el corazón, estos son ojitos un poquito desviados, y yo estoy mirando el corazón en este punto, estoy mirando el corazón desde este punto, y eso es la toma del electrocardiograma. Es una visualización del corazón en diferentes lados. ¿Ok? Cada derivada me va a dar una ubicación. El vector de despolarización va en esta dirección. Aquí queda un poco desviado, pero tranquilo, va en esta posición. Entonces siempre va en esta posición. Este sí quedó mucho más derecho. Perdón, borro el de acá. Ok. Muy bien. Entonces eso es el vector de despolarización. Entonces lo que se busca es que con cada derivada es mirar cómo viene esa flecha. Y si hay signo de alteración de isquemia, entonces hay unos cambios electrocardiográficos. Si observan bien, mire que estas dos visuales miran el corazón de este lado. Si ustedes ven esta derivada mira este ladito. Y todas estas dos que se encuentran acá centrales miran toda esta cara. Entonces, importante, y cabe aclarar, de derivada D2, ABF y D3, mira todo lo que es la cara inferior. ¿Para qué me sirve esto? Para mirar en qué parte del corazón se ve la isquemia, en qué parte del corazón se ve la obstrucción, en qué parte se ve la alteración del flujo sanguíneo o de la circulación coronaria. Por eso es importante en electrocardiografía tener en cuenta con qué derivadas estoy mirando qué parte del corazón y cómo debo de orientarme. Pues recuerden, D2, ABF y D3, mira la cara inferior del corazón, mira la parte de abajo, ¿de acuerdo? ABL y D1, mira la cara lateral alta del corazón. Bien, las derivadas precordiales B3, B4
B3 y B4, observa la cara anterior, la cara anterior. Derivadas precordiales B1 y B2, estas dos, miran la cara septal, la cara septal. Y esta que está por acá, que es ABR, mira toda la parte de la aurícula, gran parte de la aurícula derecha, aurícula derecha. Entonces, en efectos prácticos, les voy a compartir una gráfica que es mucho más sencilla, de interpretar. Voy a cambiar el pointer, tranquilos, por acá. Entonces, observen. Eso es una gráfica tridimensional y me va a ayudar a resumir lo que expliqué en esa gráfica. Observen ustedes que B5... perdón, me faltó un detalle. Me voy a regresar. Porque es importante nombrar este sector de acá. Y acá falta otras derivadas que estaba saltando. B5, B6 y B5 y B6 ven la cara lateral baja. ABL y D1, cara lateral alta. Y B5, B6, cara lateral baja. Ahora sí que ya terminé de explicar esto, voy a ir con la siguiente presentación. Miren que cada derivada está ubicada, recuerde que cada derivada es como si usted mirara el corazón desde este lado, desde este punto, igualmente, desde este punto. Eso es lo que quiere decir a mí una derivada. Entonces miren, yo estoy mirando el corazón de forma tridimensional. Miren B5 y B6. B5 y B6, cara lateral baja. Y en este caso ABL y D1, la cara lateral alta. Para eso sirve acá. Las derivadas B1, las derivadas B1 y B2, ve todo lo que es sectal. B3 y B4 ve toda la parte anterior del corazón, la zona anterior del corazón. Y observen que, miren acá, esa es la parte inferior del corazón. Observen acá, esta es la parte inferior del corazón. Y están abordadas directamente por D3, ABF y esta que me falta por aquí y D2, D3 y B2, la cara inferior. Toda esta cara inferior la ven esas derivadas de abajo. ¿Ok? Miren, D2, D3, voy a regresar por acá para que puedan visualizar un poco más. D3, ABF, acá. Miren, ABF, D3 y D2 por acá, la cara inferior. Y observen que ABR no me la dejen por acá solita, es esta. Esperemos un momento del video que pueda enfocar ABR. ABR mira lo que es aurícula derecha. Creo que no la alcanza a visualizar. Pero este video tridimensional es perfecto para poder mirar bien las funciones de las derivadas de forma específica. Observen para qué me sirve esto. Porque resulta que en cada ubicación de las derivaciones me va a decir en qué parte del corazón y posiblemente qué arteria es la que está comprometida. Si yo veo alteraciones electrocardiográficas de la cara inferior del corazón, es decir, estas de acá, en el cual, ¿quiénes la ven? D2, ABF y D3. Entonces, si yo veo que esta región hay afectación isquémica, o en el electrocardiograma me está mostrando isquemia, me está mostrando signo de isquemia, entonces yo voy a decir que la arteria que está comprometiendo es la coronaria derecha. Miren, cara inferior, las miran las derivadas D2, D3, ABF.
Si yo veo que hay una afectación isquémica de la cara inferior, pienso que la alteración o la obstrucción se está realizando, perdón, se está realizando en proceso de la coronaria derecha. También muchas veces hay condiciones anatómicas donde la circulación posterior, circulación posterior puede originarse de la arteria coronaria derecha por medio de la coronaria derecha o por la circunfleja Cuando yo encuentre, recuerde que la regla fundamental, isquemia en cara inferior del corazón, debo descartar que no haya afectación del ventrículo derecho, por medio de la toma de B3, BR, B4R y tomar también derivaciones B7, B8. Esta cara inferior también puede verse afectada no solamente por la arteria coronaria derecha, sino que también por la circunfleja que haga también irrigación. Hay una comunicación, una anastomosis que puede suceder. Entonces, arteria coronaria derecha puede haber afectaciones de la cara inferior y también en posteriores de B7, B8. Si yo voy a observar que en las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4 está afectada, entonces la arteria que yo voy a sospechar y que tiene alta probabilidad de que se está presentando la obstrucción es la arteria descendente anterior izquierda. ¿Ok? Arteria descendente anterior o arteria interventricular anterior. Arteria descendente interventricular anterior, que es esta. Entonces, si yo veo alteración de estas, mire que acá me está diciendo cara anterior, B3, B4, sea alteración de esta. Y la cara sectal, B1 o B2. Si yo veo alteraciones electrocardiográficas en la cara alta de 1 a BL, si yo veo alteraciones electrocardiográficas de B5, B6, debo de sospechar que la arteria en la cual se está realizando la isquemia o la obstrucción es en la arteria circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Entonces, saber un poquito de electrocardiografía, la ubicación topográfica del corazón, me ayuda a realizar un abordaje importante para saber qué parte del corazón es la afectada, cuál es su arteria comprometida y qué ventrículo es el afectado, para poder realizar un abordaje detallado a nivel electrocardiográfica con respecto a su ubicación. Es importante también que en electrocardiografía saber cuál es el segmento de referencia y cuál es el punto para decir hay una elevación del segmento ST, paciente con elevación del punto J. Sabemos entonces que, perdón, subo un poquito por acá, eso. Sabemos entonces que la interpretación electrocardiográfica viene con un conocimiento de las ondas, onda P, complejo QRS y onda T, la interpretación básica. Ahora, y onda Q, la onda Q. Si a ustedes le preguntan, un paciente que llegue con onda Q mayor o más de la mitad del complejo QRS, ¿qué indica? Infartos no tratados o pacientes con infarto al miocardio que ya llegó a una necrosis de más de las 48 horas, Entonces la onda Q se prolonga mucho más y eso me indica a mí antecedentes de infarto coronarios antiguos o infartos agudos síndromes coronarios en el cual ha pasado bastante tiempo. Importante tener conocimiento. Observen que el punto J
El punto J es la terminación de la onda S con el inicio del segmento ST. Es esta zona. Esto, si hay una elevación, me indica a mí que hay un criterio de isquemia miocárdica agudas. Y también es importante conocer el segmento ST. El segmento ST es la terminación de la onda S con el inicio de la onda T. Es todo eso que abarca esto. Si hay elevación, decimos que hay un supradesnivel del segmento ST, o si hay disminución, decimos que hay infradesnivel del segmento ST. Hay un punto de referencia, que es el segmento TP, que es esta línea isoeléctrica, que está acá. Esta línea me va a indicar a mí todo lo que esté por encima es supradesnivel y todo lo que esté por debajo de esa línea es infranivel. Con esta yo doy referencia al segmento ST, un punto de referencia para decir o está elevado o está disminuido. Espero que hayan aprendido ese sector. Les traje a compartir también, perdón, me ubico por acá, les traje a compartir una práctica electrocardiográfica. Ok, como ya les mencionó anteriormente, a ustedes anteriormente, deben de trabajar primero los pasos para saber si un electrocardiograma es confiable. Primero, nombre del paciente, identificación del paciente, observar calibración del equipo, Perdón, paso por acá. Ya, voy a ver esto por acá. Observar calibración del equipo. Ya tengo el nombre y el nombre del paciente, identificación y calibración del equipo. Entonces vamos por bien paso. Si ustedes detallan, los electrocardiogramas vienen con esta figura que está aquí, esta que resalté acá. Esta figura me está diciendo a mí la calibración, cuál es su calibración, en cómo está calibrado el equipo, cómo está con respecto al voltaje y velocidad. Esta figura me dice a mí cómo está calibrada y debe de corresponder a la que estamos acá mencionando. Aquí ambos le traje una a mencionar. Esto me indica la altura siempre tiene que estar abarcando 2 cuadros. Esa altura de 2 cuadros me está diciendo a mí milímetros de voltaje. O sea que está a 10 milímetros de voltaje. 2 cuadritos son 10 milímetros de voltaje. Es decir, 1 milivoltio. Y este espacio me está diciendo a mí 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo. Es importante que esta figura tiene que estar dos cuadros de altura, de voltaje de altura, 2 cuadros, y de velocidad, 1 cuadro. Eso me indica mi calibración del equipo. Recuerden, siempre las primeras derivaciones que voy a observar es ABR y D1, donde ABR debe de ser negativa. En este caso, onda P aquí, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS y onda T. Eso que me significa a mí que es un electro confiable. Ahora, ya dependiendo de lo que yo quiera analizar, entonces voy a detallar. Y si el ritmo es sinusal, pues el ritmo es sinusal, observamos que siempre conduce, una onda P conduce un complejo QRS, una onda P conduce un complejo QRS, donde voy a realizar pues el tratamiento o voy a realizar el enfoque que voy a tratar. Con respecto a eso, si ya hice una observación, unos criterios de que el electro es confiable, ahora sí voy a enfocar mi mirada si el paciente está en el ámbito de un síndrome coronario agudo.
donde voy a primero, debo de orientarme en cuáles son las caras del corazón y cuál es la zona afectada. Si yo quiero mirar la cara sectal, entonces tenemos AB1 y B2. Si quiero observar la cara anterior, B3, B4. Si yo quiero ver la lateral baja, B5, B6. Si yo quiero ver cara inferior, ABF, D3, D2. Y si quiero observar la alta, cara lateral alta, está ABL y está D1. ABL y está D1. ABR entonces, ¿cuál es su función? Muchas veces en diversos cursos la marcan como que no, este es un vector de posición, donde este es el corazón, supongamos que este es el corazón, aquí está ABR y BR, eso, y que es siempre negativa porque ve alejarse el vector. Pero resulta que ABR me mira a mi aurícula derecha, no solamente está como vector de posición, me ayuda a ver complicaciones directamente de la aurícula derecha, fibrilaciones ventriculares, flujo auricular, que me ayuda a hacer un diagnóstico más acertado, no solamente como vector de posicionamiento. ¿Y por qué siempre negativo? Porque resulta que, como decíamos, es como si yo mirara el corazón desde este punto. Estos son dos ojitos. Y el vector de posicionamiento se aleja. Lo que se aleja, esta es la cola y esta es la cabeza del vector. Todo lo que se aleja del vector, la cabeza está lejano, va a leerse como negativo. Por eso ABR es negativo en condiciones normales. Importante tener para que sepan. Este cuadro resume todo lo que he mencionado. Observen, cara anterosectal. Si yo quiero solamente especificarme en la sectal, B1, B2. Todo lo verde es lo que mira la zona anterosectal. Lateral baja, B5 y B6. Lateral alta, ABL y D1. Con respecto a la cara inferior, ABF, D3 y D2. Y ABR es el vector de posicionamiento, pero recuerde que ABR mira la zona de la aurícula derecha. Vamos a visualizar un electrocardiograma. Supongamos entonces que ya tenemos la identificación del paciente, el nombre completo del paciente, ya verificamos que efectivamente la calibración está dentro de los parámetros estándares para ser un electro confiable, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros de voltaje. Y tengan en cuenta que la derivada que vamos a visualizar primero es ABR. ABR, onda P, complejo QRS, onda T, es negativo, y D1, como segunda derivada que vamos a visualizar para mirar si un electro es confiable, es positivo. Entonces aquí vemos que está en una configuración donde el electro es confiable, evidentemente. Luego vamos a mirar si complejo QRS en forma de torre de petróleo, es estrecha, puede ser positiva, puede ser negativa, pero hay onda P, la onda P, conduce un complejo QRS, hay una sola onda P, no hay más de una sola onda P y el intervalo PR está dentro de 3 a 5 cuadritos. Esto significa que hay un electro dentro de parámetros normales que vamos a ir observando. Pero en el contexto de síndrome coronario agudo, lo que tenemos que tener en cuenta cuáles son los cambios electrocardiográficos isquémicos que vamos a ver a continuación.
Esto es como lo básico de electrocardiografía para tener un buen manejo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué llega a suceder en el ámbito si llega un paciente a un servicio de urgencias con una clínica de un dolor torácico sugestivo a un síndrome coronario o dolor torácico de origen cardíaco isquémico? Le tomo un electrocardiograma, le tomo un electrocardiograma y el electrocardiograma aparece como normal, sin alteración en la frecuencia cardíaca, sin observar bloqueos ni cambios isquémicos, y el electro es normal. Si ustedes lo toman el electro y el electro sale normal con este cuadro clínico, no debo descartar inmediatamente un síndrome coronario. Este paciente debo dejarlo en observación y realizar tomas de electrocardiograma cada 15 minutos de forma seriada durante las primeras 2 horas, primeras 2 horas, apoyado también con la toma de biomarcadores, apoyado también con la toma de biomarcadores. Muchas veces llega al servicio de urgencias pacientes con dolor torácico de menos de los primeros 20 minutos, los primeros 30 minutos, y todavía no hay cambios electrocardiográficos tempranos sugestivos a isquemia. O puede estar cursando también el paciente con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que por el momento, si me sale normal y con dolor torácico, yo de entrada no descarto un síndrome coronario agudo con una sola toma de electrocardiografía. Recuerden, observación, toma seriada de electrocardiograma cada 15 minutos durante las primeras 2 horas para mirar observación, y si encontramos también junto con la toma de biomarcadores, se recomienda troponinas. Las troponinas ultrasensibles como primera medida, porque son las que más se manifiestan en las primeras horas del comienzo del dolor, o las troponinas sensibles que se pueden eh, estar presentes en plasma a partir de las 3 horas. Por eso sus pacientes se dejan en observación.